Bienvenidos a la sesión número 2 del curso financiero. Por favor, abran sus libros, volumen 2, en el capítulo número 6 para iniciar. En el capítulo número 6 estaremos hablando de cómo protegerse ante una caída o una pérdida del mercado o de la bolsa de valores. En esta sección estaremos hablando de los impactos que tiene la bolsa de valores, de la teoría o la vieja forma o el viejo paradigma de buy and hold, que quizás ya no funciona en este mundo moderno. Estaremos hablando de dos tipos de riesgo y estaremos hablando de cómo mitigar las inversiones, cómo mitigar los riesgos que estaremos cubriendo en esta sección. La vieja forma de pensar, la vieja paradigma nos indica que la bolsa de valores o el mercado siempre se reivindica por sí mismo. Aunque esto ahora en este tiempo moderno no necesariamente es correcto, pero eso es lo que nuestros antepasados nos indicaban. Y también de que supuestamente la estrategia de buy and hold es una forma apropiada para invertir a largo plazo. Mauricio y yo no estamos de acuerdo con esta teoría y les explicaremos por qué. Y la tercera, la vieja forma de pensar indica que diversificación de bienes es la mejor manera de protegerte ante una catástrofe. Ya veremos si es cierto o si es suficiente o no. La nueva forma de pensar, el nuevo paradigma de hoy en día moderno, nos indica que el mercado y la bolsa de valores es más impredecible que nunca. Lo que ocurre hoy en día al otro lado del mundo, en un país por muy pequeño que sea, tiene repercusiones catastróficas para todos y cada uno de nosotros. La teoría de buy and hold ya no necesariamente es la forma de manejar tus inversiones. Y el hecho de tener cierta diversificación puede ser que no sea suficiente para protegerte ante una catástrofe. Una desplome o una caída en la bolsa de valores en el peor momento puede devastarte o eliminar todo tu patrimonio en cualquier momento. Así es de que, concientizando con estos puntos, vamos a entrar a desmenuzar este capítulo de cómo protegerte ante la bolsa de valores. Si tú piensas que tu portafolio está correctamente diversificado, la mayoría de los inversionistas perdieron entre 30 a 50% en el 2008, cuando se vino la crisis financiera y se vino el desplome de la bolsa de valores. ¿Cómo es que sucedió eso estando tan diversificado como lo sugerían los expertos? Bueno, la verdadera diversificación solamente ocurre cuando verdaderamente estás protegido ante todo lo que pueda ocurrir. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, aquí estaremos desmenuzando este importante tema para que ustedes aprendan y se protejan. Antes que nada hay que hablar que hay dos tipos de riesgos. El primero es lo que se llama riesgo no sistémico. ¿Y qué es un riesgo sistémico? Bueno, es un riesgo que está asociado con una sola empresa o en un solo concepto, y ya estaremos explicando más a fondo sobre esta definición. Ejemplo, vamos a decir que un ejecutivo de una empresa exitosa fallece, o hay un escándalo que sacude a la empresa y sacude las acciones y por ende afecta a tu portafolio de inversiones, o un mal manejo de inversiones. Este es el tipo de riesgo no sistémico, es decir, no afecta a todo un sistema, sino que solamente a un tipo de empresa o un tipo de acción. Para ver un caso en particular, podemos hablar, por ejemplo, de cuando hubo muchas personas que invirtieron en Citigroup
en el 2007, donde tenían mucho de su patrimonio, de su retiro envuelta en esta compañía, en la acción de Citigroup en el 2007. Y en un lapso de un año, las acciones o el valor de Citigroup se desplomó, causando una catástrofe para todos aquellos que tenían invertido todo su dinero en esa sola canasta. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo la acción de Citigroup se desplomó después de valer mucho dinero a solo centavos. ¿Qué repercusión puede tener este tipo de riesgo para usted? Muchísimo, porque nunca es bueno depositar toda su inversión o todo su patrimonio en una sola canasta, porque eso es catastrófico para usted. Aquí en esta gráfica vemos cómo en octubre del 2008 se vino abajo la bolsa y consigo mismo el valor de Citigroup, afectando a miles y millones que tenían todo su patrimonio invertido ahí. Este es el tipo de riesgo no sistémico, es decir, no afecta a toda una industria, a todo un sistema, sino que específicamente a una acción o compañía, etc. Y supuestamente la solución para protegerse ante el riesgo de un riesgo no sistémico es invertir en varias compañías, y estamos de acuerdo. Invertir hoy en día es comúnmente donde muchos asesores financieros recomiendan fondos mutuos, porque está disperso, está diversificado y así no necesariamente tiene los huevos en una sola canasta. Esta es una forma, una definición de cómo protegerse ante el riesgo no sistémico. ¿Usted cree que el diversificar sus activos en diferentes lados es suficiente para protegerlo del segundo riesgo? ¿Cuál es el segundo riesgo? El riesgo sistémico. ¿Y qué tipo de riesgo es este? Bueno, este tipo de riesgo es aquel que afecta a toda una industria, todo un mercado, todo un sistema. Ejemplos: una guerra o los actos del 9/11 de terrorismo, que los vivimos muy palpables en el 2001. La inflación, recesión, crisis financieras, como lo vivimos en el 2008. O sea, este tipo de riesgo es sistémico, es decir, abarca a más industrias, es muy generalizado y por ende es muy peligroso. Inclusive, no importa qué tanta diversificación tenga, es muy difícil protegerse ante este tipo de riesgo, aún estando diversificado. Analizando varias acciones donde se considera que es una diversificación, podemos ver un claro ejemplo de cómo este tipo de riesgo aún afecta su portafolio de inversión para la jubilación, aún estando usted diversificado. Por ejemplo, en este caso podemos ver que si se invierte 25% en un índice del Russell 2000 o en el Dow Jones. El Dow Jones mide las empresas industriales más grandes, y otro 25% en el índice del Nasdaq, que mide las empresas de tecnología, o otro 25% en el S&P 500, que mide las 500 empresas más grandes. Aún estando diversificado en diferentes compañías, esto es considerado diversificación, pero quizás no sea suficiente para estar protegido de el riesgo número 2, que es el riesgo sistémico. Bueno, como aquí podemos ver en esta gráfica, todos los índices combinados que supuestamente le tienen que dar esa protección no se lo dieron cuando hubo el desplome en el 2008. Esto refuerza el concepto de que aún teniendo diversificación no hay forma de protegerse ante un riesgo sistémico, es decir, ante una crisis financiera, ante un desplome, ante las guerras, etc. Por eso hay que tomar las debidas precauciones.
entonces se ha de estar preguntando usted, ¿cómo me puedo proteger ante el riesgo sistémico? Bueno, una de las formas que usted se puede proteger ante un riesgo sistémico es, por ejemplo, manejar su dinero o su portafolio o sus fondos ante un plan que le ofrece protección de principal. Esa es una forma de la cual usted puede estar protegido ante un riesgo sistémico. ¿Y cómo funciona ese tipo de plan? Bueno, pasaremos a la gráfica para darle un ejemplo. Bien, en esta gráfica les mostraremos cómo usted se puede proteger ante un riesgo sistémico. En esta gráfica representa la bolsa de valores, el mercado, y en esta gráfica representa otro plan que está indexado. Si no entiende lo indexado, ahorita lo estaremos elaborando. Vamos a decir que tenemos $100,000. Y vamos a decir que la bolsa generó 5% de ganancia en ese año. Si tiene $100,000 y genera 5%, equivale a $5,000. Por ende, al final del año, su plan tendría 105,000. Lógico. Bueno, en este indexado quiere decir que puede estar vinculado a la bolsa a través de índices. Bueno, los voy a poner acá. Índices. Como los que vimos hace un momento, el S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, etc. Si no entiende de índices, haga cuenta que cada índice es un cable conectado a la bolsa de valores para monitorear el crecimiento y por ende usted genera ganancias. Es más fácil entender esa analogía. Haga cuenta que son cables conectados a la bolsa de valores para generar ganancia. Bien. Nada más que aquí posiblemente no le van a dar el 100% de la ganancia. ¿Qué quiero decir con eso? Que si aquí ganó 5%, acá obtendría un 3% aproximadamente. Este es un ejemplo hipotético. Entonces, si usted tiene 100,000 y gana 3%, entonces aquí tendría 103,000. Bien. Al ver estas gráficas, pues seguramente ustedes han de estar diciendo, no, yo prefiero estar aquí porque gano más. Sí, efectivamente, puede ganar más. Pero, ¿qué envuelve el estar aquí? Riesgo. Riesgo. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores está sube y baja, sube y baja. ¿Y qué pasa en esos bajones? Vamos a decir que la bolsa pierde 20%. Y no estoy exagerando, porque les recuerdo que en el 2001 hubo pérdidas cerca del 50%. Quizás por los actos terroristas o lo puede atribuir a lo que usted quiera, pero hubo pérdidas devastadoras. Y no solamente en el 2001, también en el 2008, la crisis financiera, hubo pérdidas devastadoras hasta casi cerca de un 60%. Así es de que no exagero en decir que la bolsa pueda perder 20%. Asumiendo que la bolsa pierde 20%, aquí perdería 20% de 105,000, que equivale a más de $21,000. Quiere decir que ahora su valor desciende hasta 84, así. Si hay pérdidas en la bolsa, hay pérdidas en su bolsillo. Así de sencillo. Hasta rimó, ¿se fijan? Bueno, aquí tenemos 84,000. Ahora, ¿qué pasa acá? Si tomamos en cuenta esa pérdida del 20%. ¿Cuánto pierde aquí? ¿Hasta cuánto baja su fondo? En casa o en línea, seguramente se están contestando, pero vemos que algunos están contestando diferentes respuestas en línea, pero
Sí, seguramente usted está diciendo, no, pues también baja 20% de 103, ¿a qué cantidad? ¿Qué diría usted? Pues déjeme decirle que en este no pierde absolutamente nada, cero. Sí, así como lo escuchó, no pierde absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este plan tiene protección de principal. Es una de las formas en cual usted puede mitigar o protegerse ante todos los riesgos, el no sistemático, el no sistémico y el sistémico. Esta es una forma de cómo usted puede protegerse ante una pérdida o un desplome de la bolsa de valores. Usted se queda con lo que ya tiene. Es decir, este tiene una característica especial que se llama Annual Reset. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que usted acapara rendimiento ese año, se laquea como con un candado y no importa qué pase el año que viene, usted se queda con lo que ya tiene. Para el siguiente año, los que están aquí empiezan de 84,000, mas sin embargo usted empieza de los 103,000. O sea que aquí el crecimiento se va a ir dando así, en vez de los desplomes así como acá. Como ustedes pueden ver, ¿por qué es tan importante tener esta habilidad de proteger su dinero? Bueno, muy sencillo. Vamos a decir que si usted tiene $100,000 y la bolsa se desploma 40%, son 40,000. Quiere decir que usted se queda con 60,000. Pero seguramente ustedes se han de estar preguntando, o algunas personas van a decir, bueno, sí, pero si la bolsa los recupera, vuelvo a recuperar mi dinero. ¿Usted qué cree? ¿Usted opina lo mismo? Pues déjeme decirle que nosotros opinamos lo contrario. Si usted perdió 40% y la bolsa vuelve a recuperar el 40%, ahora recupera 40% de 60,000, que vienen siendo 24,000. Por ende, entonces usted regresa a $84,000. O sea, 40% de 60 equivale a 24,000. Lo suma con los 60 y llega a 84. Pero usted empezó con 100. Usted no ha recuperado su dinero. Entonces, no es cierto de que si usted pierde 40% y la bolsa vuelve a ganar 40%, ya se recuperó. No es así. Tiene que ganar la bolsa mucho más de lo que usted perdió para poderse recuperar. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo claro de este concepto. Bien, veamos esta gráfica. Aquí esta gráfica va a ilustrar claramente cuánto es lo que usted tendría que volver a ganar en la bolsa de valores o cuánto tendría que recuperar la bolsa de valores para usted estar tablas, como decimos nosotros, para recuperar donde usted estaba. Es decir, si tenía 100,000, perdió 40% y se convirtió en 60,000, ¿cuánto tiene que volver a ganar para recuperar donde estaba el nivel? Pues en esta gráfica lo podemos ver. Si la bolsa perdió 40%, la bolsa tiene que ganar 67% para que usted vuelva a alcanzar el nivel donde estaba. Así como lo escuchó. Ya vimos un ejemplo claro anteriormente donde si la bolsa pierde 40% y vuelve a ganar 40%, no llega al tope, al nivel donde usted se encontraba. La bolsa tendría que desempeñar mucho más de lo que perdió para usted recuperar su dinero. En resumen, si la bolsa solamente genera el 3%, usted tardaría 17 años en recuperar lo perdido. Si la bolsa recupera hasta el 5%, tardaría 10 años en recuperar lo perdido. Si la bolsa recupera en un nivel al 8% de ganancia, tardaría más de 6 años en recuperar lo perdido. Y así pueden ver, si recupera 10% en 5 años, si recupera 12% en 4 años y medio. Así de que es importante entender
estos números, entender cómo es que si la bolsa se desploma, aunque la bolsa recupere lo perdido, no va a ser suficiente para que ustedes vuelvan a su nivel. Para resumir este capítulo número 6 de cómo protegerse ante pérdidas de la bolsa o del mercado, hablamos de dos tipos de riesgo. Uno, no sistémico. Dos, sistémico, es decir, de toda una industria, y de cómo mitigar o cómo protegerse ante estos tipos de riesgo. Y hablamos de que una de las maneras más efectivas es iniciar un plan donde usted tenga la protección de principal, para que no importa qué ocurra con la bolsa, si baja, se desploma o ocurre una catástrofe, su patrimonio, su dinero esté protegido. Muy bien, ahora le voy a pedir a mi compañero Mauricio que se acerque para que nos hable del siguiente capítulo, que es el capítulo número 7 de su libro, volumen número 2. Gracias, Ricardo. Y pues bueno, hemos llegado a una de las partes que yo considero es de las más importantes, porque todo el dinero que acumulamos a lo largo de nuestra vida, si eres como la mayoría, lo acumulas para que en la etapa de jubilación puedas mantener tu nivel de vida. Y esta sección 7 habla sobre la manera correcta en que debemos distribuir nuestros recursos. Entonces quiero que analices lo siguiente. Si nos ponemos a pensar, desde el primer día que comenzamos a trabajar, por ejemplo, tal vez abrimos una cuenta de ahorros. Después, en el trabajo, establecemos un plan de retiro como un 401k o un 403b. Compramos una casa, 2, 3. Tenemos contratos vitalicios, seguros de vida, fondos de inversión, como mencioné ya, planes de retiro. Y entonces nos encontramos con una variedad de inversiones y de activos, no ahorros, que conforman nuestro patrimonio. Y es importante entender que la manera en que gastemos ese dinero en gran parte determinará cuánto podemos estirar el recurso. Y es un reto interesante porque estamos hablando, como dije previamente en la otra clase, de 15 años, 20 años y hasta 25 años. Entonces, presten por favor mucha atención en esta parte, sección 7, porque lo que vamos a estar viendo es cómo podemos ser estratégicos, inteligentes en saber cómo gastarnos el dinero para que así pueda estirar mucho más. Entonces, aquí como introducción, aunque ya di un poco de eso, nos vamos a enfocar en tres tópicos. Uno es el cómo no gastarnos muy rápido el dinero. 2, cómo tener un orden de distribución adecuada. Para todo mundo es diferente. Para todo mundo es diferente. Por eso en la analogía previa que hice, hablaba de que hice aquel ejercicio donde hablaba de los diferentes recursos que tenemos. Si piensas que no haría ninguna diferencia cuál te gastes primero, estoy seguro que después de esta sección lo vas a pensar 2 veces. Entonces vamos a hablar sobre cómo no distribuir nuestros activos en un orden equivocado. Y número 3, vamos a hablar de algo que realmente es muy difícil de combatir, por la razón de que no somos adivinos del futuro. Ni usted, ni yo, ni los más expertos que veamos en los medios de comunicación pueden predecir el futuro o estar seguros qué es lo que va a pasar. Y entonces, una secuencia equivocada en rendimientos en nuestra inversión puede ser devastadora a nuestros retiros. Y vamos a hablar de cómo protegernos de eso. ¿Y a qué me refiero específicamente cuando hablo de una secuencia equivocada en rendimientos de nuestros ahorros? Entonces, hablemos de la primera parte, ¿no? Hablemos del famoso rate of withdrawal, o el porcentaje que debemos de retirar sobre nuestros ahorros. En 1994, un individuo que lleva por nombre William Benjamin fue el que propuso esta regla del 4%. Es como una regla de oro, una regla general que la mayoría de los asesores siguen, donde ellos se basan en esa regla para poderte decir que si no sacas más del 4% de tus ahorros,
entonces que estos pueden durarte durante 30 años en jubilación. Mas sin embargo es importante aquí notar que esa declaración que William Bengen hizo en 1994 y que hasta el día de hoy sigue tomándose como una regla de oro, y muchos asesores, incluso personas que están ya en jubilación, se distribuyen sus ahorros y sus retiros basado en esta regla, pues que no necesariamente es lo correcto. El 4% no es la regla para todo mundo. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que se retira a los 60 a una que se retira a los 70. Tal vez la persona que se retira a los 70 puede retirar un porcentaje mayor que la que se retira a 60. Y es por obvias razones que la expectativa de vida de la persona que tiene 70 es menor a la que se retira cuando se tiene 60. La manera en que la persona esté invirtiendo, por ejemplo, también tiene que ver. Incluso hasta tu salud. ¿Qué tal si en la familia no hay mucha longevidad? Entonces probablemente quieras sacar una cantidad mayor, no necesariamente el 4%. Pero es importante notar algo de esa regla del 4%. William Bengen determinó que si sacábamos el 4% de nuestra inversión no se nos terminaría por 30 años, porque estaba asumiendo siempre que el rendimiento en nuestras inversiones, o si pensamos en un portafolio típico de inversión, que está compuesto por bonos y por acciones, él asume que en su cálculo considera que siempre tendríamos como promedio 8% de rendimiento en la parte de equities o en la parte de inversiones, que son fondos mutuos, que son acciones y demás, y en la parte de bonos, que es la parte que se agrega a un portafolio para incrementar la seguridad. Asume que tendríamos un rendimiento de 6.6%. Entonces quiero que nos detengamos por unos segundos aquí a analizar esta situación, porque yo no sé ustedes, pero en este momento, debido al ambiente de intereses que estamos viviendo, por lo general los bonos no nos están pagando 6.6%, y muchos de ustedes estarían tal vez de acuerdo conmigo si ven sus estados de cuenta que su promedio anual en los últimos 10, 15, 20 años no ha sido necesariamente el 8%. Para algunos tal vez, pero yo me atrevería a decir que para la gran mayoría, si lo analizamos bien, su promedio anual no ha estado en ese 8%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una falla y que tenemos que hacer las cosas tal vez un poquito diferentes y no asumir que siempre y cuando saques el 4% menos de lo que tengas ahorrado, entonces tu dinero puede durar por los 30 años. Pues simple y sencillamente, como resumen en esa sección, agregaría que es importante cuando te sientes a dialogar con tu asesor, que tomes en cuenta, o que tu asesor tome en cuenta todos los diferentes factores antes de recomendarte qué porcentaje es el que debieras considerar sacar una vez que llegues a la jubilación. Factores como la longevidad en tu familia, tu rango marginal de impuestos, la manera en que estás invirtiendo, la edad que tienes cuando te jubilas y otros ingresos que pueden haber o que pueden estar llegando, porque todo eso juega un rol importante en esa parte. Ahora bien, vamos a entrar a la segunda, el segundo error que las personas que están en jubilación cometen, y eso es el no saber cómo gastarse el dinero que acumularon. Si regresamos a la analogía que hice cuando iniciamos este tema, hablaba de todos aquellos diferentes activos que acumulamos a lo largo de nuestra vida. Y muchas personas, porque ha sido mi experiencia, asumen que no habría diferencia en qué se gastan primero. O sea, digamos que tienes un Roth IRA, un contrato vitalicio, seguros de vida, ahorros, bienes raíces, seguro social, y puede haber otros activos. La mayoría piensa que no importa cómo te lo gastes, lo que el dinero puede durar. Mas sin embargo, quiero con estas gráficas que vamos a ver a continuación
demostrarte completamente lo contrario para que seas más intencional y estratégico al momento de gastar el dinero. Por ejemplo, vamos a ver a una pareja con un patrimonio bastante saludable. Como vemos aquí, tienen $200,000 en fondos mutuos, 200,000 en efectivo, 600,000 en un IRA. Esto es ingreso combinado, 200,000 en un Roth IRA, 200,000 en acciones, 100,000 en un contrato vitalicio. Y esta es una pareja de personas que tenían muy buen ingreso, y para mantener su nivel de vida, escúchenme bien, ellos requieren $80,000 al año, y también requieren incrementar eso a inflación. Es decir, que cada año van a sacar un 3% más para no perder ese poder de compra. Y tienen $30,000 que van a venir del Seguro Social. Entonces vamos a ver qué pasa con esta pareja cuando no son intencionales y estratégicos al momento de gastar el dinero. En otras palabras, podríamos decir que barajearon, pusieron en una, no sé, mejor otra analogía podría ser, pusieron en unos papelitos los nombres de cada activo y lo sacaron ahora sí que al azar, y se lo fueron gastando así. Primero se salió que se gastaran el Roth IRA, después las acciones, después el contrato vitalicio, también conocido como annuity, después los fondos mutuos, al final el plan de retiro el plan de retiro que tomara el quinto lugar, y el efectivo al final. Y es más, para apoyarme de manera más gráfica, voy a utilizar estos marcadores para que representen cada uno de los activos. Digamos que este representa la casa, este puede representar el IRA, el 401k, el seguro social, la pensión, inversiones en la bolsa de valores y un contrato vitalicio. Se me acabaron los marcadores, si pudiera haber más. Entonces, la pregunta es, ¿qué te gastas primero? ¿Te gastas primero el IRA? ¿Te gastas primero el contrato vitalicio o el annuity? ¿Te gastas primero los ahorros? El Roth IRA, vamos a ponerlo acá con esto. Y entonces, la gran mayoría realmente no se han puesto a pensar cuál es el primero que deben gastarse para que su capital pueda rendirles por muchos más años. Entonces, como vimos aquí la pareja, que ellos simplemente al azar, sin tener una estrategia específica, comenzaron a gastarse el dinero que más fácil acceso tenían. Es decir, un random order, pues un orden sin estrategia. Entonces veamos qué pasa. De todos modos, como tenían una cantidad de ahorros importante, lograron sacar casi $4.2 millones. Ahora, puede sonar como una cantidad grande, pero hay que tomar en cuenta que no nada más era el dinero que tenían cuando se jubilaron, sino que una gran parte de su ahorro continuaba invirtiéndose mientras ellos iban sacando dinero, y eso obviamente hace que la distribución sea mayor a la cantidad que tenían cuando se jubilaron, por ejemplo. Entonces, el problema es que se quedan sin dinero a la edad de 93. Y para la gran mayoría esos pueden ser los años más vulnerables y justamente cuando menos te quieres quedar sin dinero. Así que cuando somos más intencionales en la manera en que vamos a gastar el dinero, tenemos mejor resultado. Por ejemplo, hay un software que Ricardo y yo manejamos, y puede manejarlo cualquier asesor, incluso usted lo puede descargar si quiere pagar $700. Por lo general es lo que cuesta este software, una renta mensual. No es necesario que lo adquieran, pueden consultar con nosotros y les podemos dar este reporte que te muestra cuál es el orden de distribución adecuado. Pero veamos qué es lo que pasa. Este ejemplo que le mostraba yo con los marcadores, es decir, utilizamos el software del que estoy hablando, y en este software lo alimentamos con mucha información de este cliente. Información como cuál: cómo estaban invirtiendo sus diferentes activos, qué edad
es la que tienen cuando comienzan a tomar distribuciones. ¿Cuál es su tasa marginal de impuestos? ¿Cuál es la longevidad que generalmente está en su familia? ¿Su estado de salud actual? Su tasa marginal de impuestos, el que había mencionado. Y entonces esa y otra información se alimenta este software, y este software tiene un algoritmo, tiene ciertas fórmulas internas que nos ayuda a determinar cuál es el orden de distribución adecuado para cada uno de nosotros. Es decir, no quiero que se vayan con la errónea idea de que el orden que estoy mostrando aquí es el orden correcto para todo el mundo. No, el orden correcto es individual, es diferente para todo mundo, en otra forma de decirlo. Pero lo que tenemos que rescatar de este tema es que todos los factores siendo lo mismo, o es decir, siendo el mismo rendimiento en las inversiones, todo lo demás siendo lo mismo, lo único que cambia es la manera en que se distribuye el dinero, y veamos qué impacto tiene esto en el ejemplo que estamos viendo aquí de esta pareja de Joe y Carol. Sin tener una estrategia, esto es lo que sucede. Empiezan a gastar los $80,000 por año, incrementando eso al 3% año con año, y se quedan sin dinero a los 93. Perdón, aquí está Random Distribution, como vemos, es la distribución sin estrategia, y la distribución con estrategia. Entonces, nada más por haber tenido un plan de cómo iban a distribuirse el dinero, le dieron 7 años más de vida a su dinero. Quiero que sumemos eso con lo que nos comentaba Ricardo en la sección de cómo maximizar el seguro social. Resulta que las personas que pagan impuestos en su seguro social, hemos hecho varios análisis y varias corridas, ilustraciones, y aquellas personas que pagan impuestos en su seguro social, por lo general se les termina el dinero 5 a 6 años más pronto. Porque si recuerdan lo que mencionaba Ricardo, el impuesto que pagas sobre el ingreso del seguro social, por lo general tienes que traerlo de otro lado. Y eso va acelerando la erosión o el gasto, mejor dicho, de tu dinero. Entonces quiero que juntemos esas dos cosas, nada más por ahorita. Si tenemos un buen plan para maximizar nuestro seguro social y asegurar de que nuestros ahorros duren 5 a 6 años más, y en adición a eso le agregamos una buena estrategia de distribución que le agregue 5 a 7 años más al dinero, entonces díganme lo que eso tendría como valor para ustedes. Vamos a poner al lado lo monetario, que para cada uno pudiera ser diferente, pero vamos agregando el valor que tiene poder mantener tu nivel de vida por 10 años más en jubilación. Que tu dinero dure 5, 10, 15 años más en jubilación por tener una verdadera estrategia. Entonces, en el ejemplo, al menos que estamos viendo, si vemos un comparativo entre lo que significó tener una estrategia de distribución y no tenerla, es $1,000,000. Pues Joe y Carol, por saber cómo gastarse el dinero, en lugar de sacarle $4.2 millones o casi 4.3, sacaron 5.3, que es $1,000,000 más, nada más por gastarlo de manera inteligente. Entonces, no lo echen en saco roto, por favor, porque es así de importante tener una buena planeación. Y por último, para cerrar este tema, vamos a hablar de qué tan devastador puede ser el llegar a la jubilación. Por ejemplo, llegas a la etapa de jubilación y justo al próximo mes viene un colapso económico como el que vivimos en el 2008. Imagínense ustedes esa parte. Hubo personas, les prometo, en el 2007 que se jubilaron, y en el 2008 vieron cómo su patrimonio bajó 30, 40, 50% o más. Y para ellos la desventaja es que, como ya dependían del ingreso del patrimonio, realmente no pudieron tener una recuperación, porque estaban gastando durante todo ese periodo. Entonces, como nadie sabe qué es lo que va a pasar realmente cuando lleguemos a esa etapa de jubilación, qué pasa al mes
después de que me retiré, o al año después de que me retiré, o 2 años después de que me retiré, las correcciones en la bolsa de valores, y al decir correcciones me refiero a los bajones, a las crisis, a las pérdidas que hay, estas ocurren cada 6, 7 años. Entonces es muy probable que vayamos a experimentar, pues hagamos la cuenta, o sea, en 30 años de retiro, ¿cuántas veces podemos ver correcciones si pasan cada 7 años, cada 5 a 7 años? Entonces, 3, 4. Entonces, una secuencia de rendimientos negativos puede afectarnos mucho. Vamos a ver este ejemplo y con esto podemos cerrar este tema. Tenemos a 2 parejas, aquí como ven, las 2 parejas tienen todo igual, es decir, tienen la misma edad, se piensan retirar a la misma edad de 65 años, las 2 parejas tienen $500,000 ahorrados entre todos sus planes de retiro. Y ellos van a comenzar a sacar 5% de esos ahorros anualmente e incrementarlos de inflación, es decir, cada año van a tomar 3% más. Y ellos esperan tener un 6% de rendimiento. Y mejor dicho, más que ellos esperan tener un 6% de rendimiento, la ilustración que vamos a ver nos da un promedio del 6% de rendimiento en ese dinero. Que son estos números que podemos ver en la columna aquí a la derecha que dice Net Return. Vemos en las 2 columnas, tanto en la columna de Tom y Mary, que es una pareja, y la columna de Mike and Susan, son exactamente los mismos números, nada más que invertidos. Entonces, los dos nos dan un promedio del 6%. El problema o la diferencia aquí es la siguiente. Tom y Mary se retiraron, digamos, en una década diferente. Se retiraron a 10 años de diferencia. Digamos que Tom y Mary se retiraron justo antes de que ocurriera la crisis hipotecaria e inmobiliaria del 2008. Y entonces ellos los primeros años de su retiro tuvieron una pérdida en sus inversiones como consecuencia del desplome de la bolsa de valores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos tenían $500,000 ahorrados, comenzaron a sacar $25,000 anualmente, que representa el 5% de lo que tienen ahorrado, y cada año lo van incrementando por 3%. Entonces, ¿qué pasa? Imaginen ustedes, justo cuando se retiran, sacan $25,000 y encima de eso el mercado se colapsa y baja 27%. El próximo año toman otros $25,000 ajustados a inflación, que es un poco más, y otra vez el mercado baja, y el próximo año vuelven a tomar otra distribución y otra vez el mercado baja. Estamos casi viendo lo que pasó en el 2001, 2 y 3. Entonces podemos ver cómo, aunque haya después años donde el mercado es positivo y bastante positivo, no logran recuperarse de esa caída inicial y terminan sin dinero a la edad de 78 años. Todavía teniendo a lo mejor 10, 15 o más años de vida. Por otro lado, si tenemos a Mike y Susan, que son los mismos rendimientos, solo que están invertidos. Por eso estamos explicándote aquí que la secuencia o el hecho de que recibas rendimientos positivos o negativos justo cuando te jubilas hace una enorme diferencia en lo que te va a poder rendir tu dinero. En el caso de Mike y Susan, para ellos fue diferente. Ellos se jubilaron y justo en los primeros años de su jubilación tuvieron buenos rendimientos en sus inversiones. Como vemos aquí, tuvieron positivo, tomaron los mismos $25,000 ese año, pero en lugar de tener un desplome, tuvieron un incremento en sus inversiones. El próximo año sacaron otra vez los $25,000 ajustados a inflación y tuvieron otro año positivo en sus inversiones. Y así sucesivamente. También tuvieron los años negativos que tuvieron Tom y Mary, pero los tuvieron en los últimos años, es decir, al final. Y entonces vemos cómo, a pesar de que en este caso Mike y Susan estaban sacando el mismo dinero, ajustando la inflación, y les duró
hasta los 95 años, pues nunca se les faltó dinero y todavía heredaron 980,000 dólares. ¿Qué quiero realmente que rescaten de esto último? Que es importante tener un plan para mitigar esa posibilidad. Como no sabemos qué rendimientos son los que van a afectar nuestro portafolio, nuestro plan de retiro cuando nos jubilemos, tenemos que anticiparnos a esa situación para que no nos agarre de sorpresa un 2008 o un 2001, cualquiera de las crisis que van a ocurrir y que han venido ocurriendo desde siempre. Entonces, y poder tener un plan mejor protegido. Ricardo ya había mencionado previamente sobre el plan de protección a principal, que puede ser una buena alternativa para poder colocar o implementarlo en nuestro plan y así no perder considerable monto de nuestros ahorros cuando estemos en la etapa de jubilación. Entonces, para ser un poco más explícito en cómo es que hacemos Ricardo y yo, cómo incorporamos este plan de protección en un portafolio, en un plan financiero, es de la siguiente manera. Aquí en la oficina nos gusta usar los colores. Y cuando hablamos de 3 cubetas, o las 3 cubetas de donde ponemos nuestro dinero, usamos el amarillo para identificar el dinero que es líquido. Por lo general es dinero que está en cuentas de ahorro, en cheques, en money market, savings, que es lo mismo que ahorros, pero es dinero que está líquido. Obviamente sabemos que ahí, a como están los intereses en este momento, pues vamos a recibir básicamente un interés muy mediocre, pero es para dinero líquido. Después está el dinero verde, que viene siendo dinero que no puede perder, solamente puede subir. Ricardo había hecho una explicación de lo que es tener dinero en el mercado y lo que es tener un instrumento indexado, es decir, que vincula nada más a la bolsa de valores, pero mantiene la protección de tu capital. Eso es a lo que nos referimos con el dinero verde, donde podemos tener un interés mayor a lo que obtendríamos, por ejemplo, en el banco o en algunos instrumentos de interés fijo. Y después, de color rojo, ponemos aquello que tiene riesgo, aquello que puede subir y bajar, como vemos aquí en la gráfica. Este dinero, como ustedes saben, solamente puede subir, o sea, el dinero amarillo, pero nos paga muy poco. El dinero verde tampoco baja, solamente puede subir, pero nos paga un mejor rendimiento. Y el dinero rojo es aquel que está expuesto a riesgo. Así como puede subir 30%, puede perder 30%. Entonces, por lo general, cuando nosotros hacemos una planeación, usamos la regla de 100. La regla de 100 básicamente toma el número 100 y le restamos la edad de nuestro cliente, y eso, el resultado, lo que nos dé es lo que ponemos en riesgo, y lo demás lo aplicamos a un plan de protección de principal. Y quiero que vean qué diferencia hace eso. Pero es importante también entender esta parte, que todo el dinero que sea considerado dinero verde o que sea parte del plan de protección debe tener estas 3 reglas. Debe de proteger tu principal, en otras palabras, no puedes perder. Si el mercado se desploma, tus valores se deben de permanecer, no solamente tu inversión original o inicial, sino cualquier ganancia que hayas hecho. Debe de proteger tus ganancias, y ya está implícito en lo que dije, y debe de proteger tu ingreso. Así que si crees tener uno de estos planes, pues de esos que consideramos nosotros planes de protección de principal, pues debe tener estas 3 reglas. Si no cumple con una de ellas, entonces no lo puedes considerar como un plan de protección de principal con potencial. Obviamente, si vas a tener dinero rojo, que es el que puede fluctuar, consideramos que debes tener estas 3 reglas. Número 1, que sea táctico. Vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos con tener un
una inversión que sea buy and hold, o de esos que básicamente compra y espera, o compra y reza, a tener uno que sea táctico, donde es una gestión más activa. Debe ser líquido y debe ser a largo plazo. Hay un tema completo que vamos a ver a continuación que habla sobre esto. Pero entonces vamos a ver aquí el ejemplo de lo que hace la diferencia entre un plan que incorpora protección de principal y uno que no. Por ejemplo, si tomamos un periodo de 1969 a 1978 y escogimos esta década porque es una década que tuvo 5 años de rendimientos positivos en la bolsa de valores, seguido por 5 años de rendimientos negativos. Está muy balanceado ahí las ganancias y pérdidas. Entonces podemos ver que aquí incorporamos tanto el dinero amarillo como el dinero verde y el dinero rojo. Si vamos a partir con $500,000 como ejemplo y vamos a colocar el 10% de esto en el dinero amarillo. Recuerden que el dinero amarillo es dinero líquido. Y después el resto se quedaría en dinero rojo. Y esto, damas y caballeros, es lo que la mayoría de las personas hace cuando llega la etapa de jubilación. Como han venido aportando el 401k, el IRA y estas inversiones o estas aportaciones, ahorros, han estado siempre en la bolsa de valores, pues de alguna manera están como acostumbrados a la fluctuación. Pero no pierdan de vista que en la jubilación pues ya no hay mucho tiempo para esperar a una recuperación y vamos a estar viviendo de ese dinero. Pero la mayoría, como digo, lo mantienen así, donde tienen un poco de dinero líquido y lo demás lo dejan en la bolsa de valores. Y entonces, por lo menos en este periodo, ¿qué es lo que hubiera pasado? Pues lo que hubiese pasado es que lo que estuviera en el fondo, en la cubeta amarilla, que es importante mencionar que en 1960, 70 y por los 80 podíamos obtener un 6-7% en el banco. Hoy en día no, estamos ya en 2017 y hoy en día probablemente no vas a encontrar un rendimiento del 7% en una cuenta fija en el banco, pero en aquel entonces sí. Y entonces, como vemos, esa porción de $50,000, que es el 10% de los 500,000, vimos cómo tuvo un crecimiento y no fue afectado por esos años negativos de la bolsa de valores. En realidad se mantuvo porque el contrato especificaba justamente que nos pagarían 7%. Recuerden, no hay un plan de contingencia aquí aplicado, no hay un plan de protección principal incorporado. Entonces los 450,000 están completamente pues resienten y son afectados por los rendimientos de la bolsa de valores. Tanto así que justo en el primer año aquí podemos ver cómo los 450 se convierten en 402. Después del próximo año en 390. Después en los años positivos nos recuperamos, incluso hasta superamos lo que era el valor original. Es decir, aquella inversión de 450,000 subió hasta 515 para después volver a bajar cuando vinieron las otras dos correcciones. Y bajó de 515 a 422,000, después a 304, para después volver a subir cuando vinieron los años positivos y después volver a bajar. En fin, estuvimos en ese, llamamos montaña rusa, y terminamos negativos. Iniciamos con 450,000, pasaron 10 años y terminamos con menos de lo que habíamos iniciado. Entonces, podríamos decir que aquí lo único que nos rescató fue el dinero amarillo, porque tuvo un rendimiento constante y entonces los 50,000 con los que iniciamos se convirtieron en 98 y sumando los dos nos da 517,000. Es decir, hubo $17,000 nada más de ganancia en esta estrategia durante esos 10 años, durante esta década de 1969 a 1978. Entonces, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si incorporamos ese plan de protección a principal? Recuerden, usamos la regla de 100. En este ejemplo podemos tomar a una persona de 60 años, le restas la edad al 100
y la diferencia la colocamos usualmente aquí en lo que pueden tener en riesgo, y tomamos el 10% de eso para ponerlo en dinero líquido. Por eso tenemos 10% en el dinero amarillo, que es protección total, una institución bancaria, por ejemplo, el 60% en un plan de protección de principal y el 30% que está en riesgo. Y entonces, todo lo demás siendo igual, los rendimientos siendo exactamente los mismos, vemos cómo cuando la bolsa de valores bajó, el dinero amarillo obviamente creció porque eso es un interés fijo ya declarado. El verde tiene protección de principal. Tal vez no nos da un rendimiento específico, o sea, en el contrato por lo general no, lo que protegen es tu principal, por eso no vemos un crecimiento, pero tampoco vemos un descenso, tampoco vemos pérdida. Se mantuvo el valor de ese dinero durante esos 2 años que estuvo el mercado cayendo. Obviamente lo que sí experimentó fluctuación o pérdida, mejor dicho, fue lo que estaba en la bolsa de valores, que bajó de 150,000 a 131. Y después, cuando vinieron los años positivos, que sube aquí 11% el S&P, vemos como ya tenemos una apreciación o una ganancia aquí en el dinero verde, y obviamente hay una recuperación acá en el rojo. Pero creo que lo más importante aquí a recalcar o entender es que podamos ver cómo cuando el mercado baja no perdemos principal, cuando sube sí tenemos ganancia, cuando baja se protege lo que ya habíamos ganado y el principal, y después sube y volvemos a subir. Entonces, por haber incorporado el plan de protección a principal, todo lo demás siendo igual, hizo una diferencia de $126,000 para esta persona. Esos 126,000 pudieron ser los que ayudan a que puedas tener un ingreso en los años de jubilación, para que no tengas que vender tal vez tus inversiones cuando justamente todo está bajando. Entonces, lo que hay que proteger es tu ingreso, hay que proteger tu principal, y cabe mencionar que puede haber un porcentaje que puede estar destinado hacia poder aprovechar oportunidades. Más hay que tener tal vez cuidado en pensar tener todo en un lugar donde podemos perder 30, 40, 50%, y que va a ser muy difícil recuperarlo porque vivimos ya de ello. Entonces, ese ejemplo era para mostrar qué pasa cuando incorporas un plan de protección de principal. Y aquí de nuevo vemos, nada más, es un ejemplo muy similar al que vimos previamente, que nos muestra un periodo más reciente, del año 2000 al 2009, donde también podemos ver que hubo 3 años negativos, el 2001, 2 y 3. Vemos como $450,000 en la bolsa de valores bajó hasta 281, y después como 5 años de rendimiento, justo cuando ya casi nos recuperábamos, en cuestión de unos meses se pierde todo lo que ya se había avanzado, y por eso se llama la década perdida, pues no tenía un plan de contingencia aquí. Si incorporamos el plan de protección a principal, vemos que hubiésemos tenido una diferencia de casi $200,000 por haber tenido ese plan. Y creo que cuando estamos ya preparándonos para la jubilación, tenemos que hacer las cosas diferente a como lo hicimos cuando estábamos acumulando dinero. Y eso solamente un ejemplo de cómo es que nosotros hacemos la planeación acá en la oficina, mi compañero Ricardo y yo, a diferencia de cómo lo hacen otros asesores que se enfocan en mantener la mayor cantidad del recurso en riesgo. Nosotros creemos en protección de principal, en tener un plan de contingencia, cómo mitigar el riesgo, porque las pérdidas te afectan mucho más que lo que las ganancias te ayudan, y por eso es importante que tener esa protección. Bien, compañeros, entonces gracias, Mauricio, por permitirme agregar algo más, un dato más importante en el capítulo 7 en el que acaba de hablar Mauricio. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué le estaba hablando del número de los ahorros amarillos que usualmente se encuentran líquidos? Líquidos quiere decir que están accesibles, vaya, inmediatamente.
Y típicamente, pues los puedes encontrar en una institución bancaria. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen idea cuánto les paga de interés una cuenta bancaria de ahorros? Una cuenta bancaria de ahorros. Sí, seguramente ahí en el chat ustedes han de estar poniendo porcentajes. Algunos dicen medio punto, otros dicen 1%, otros 2%. Pues déjenme decirle, compañeros, que todos están equivocados. Porque en una cuenta bancaria de ahorros les paga un promedio de 0.03. Y si no lo creen, los retamos a que acuda a cualquier institución bancaria en Estados Unidos y averigüe qué interés le pagan en una cuenta de ahorros. Paga 0.03. ¿Y qué significa este número para usted? Bueno, que si tiene $100, va a ganar 3 centavos. Si tiene $1,000, va a ganar 30 centavos. Si tiene $10,000, va a ganar $3. Y si tiene $100,000 en una cuenta bancaria, ganaría $30. Ahora yo les pregunto, ¿estas ganancias son mensuales, trimestrales, cada 6 meses o anuales? Seguramente algunos de ustedes en chat han de estar contestando de diferente manera, pero déjenme decirles que estos rendimientos son anuales, cada año. Así es. Anual. Y no nada más eso. Usted tiene que reportar la ganancia y pagar impuestos sobre ella al IRS. Yo le pregunto a usted, ¿realmente está ganando o perdiendo cuando tiene dinero en el banco? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque seguramente usted ha escuchado de una palabra que empieza con la letra I, que hace que nuestro dinero se evapore. ¿De qué estoy hablando? De la inflación. ¿Y qué significa la inflación? El costo de vida anual. Si lo vemos en un porcentaje, reflejado en un porcentaje, equivale al 3%. ¿Y por qué es eso importante? Bueno, porque quiere decir que el costo de vida anual cada año con año aumenta 3%. Los huevos, la carne, las tortillas, etc. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que usted esconde $1 este año y lo saca el año que viene. Ese dólar, el año que viene, vale 3% menos porque todo aumentó 3% más por la inflación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Recuerdan la pregunta que le hice hace un momento? Que si tener el dinero en el banco, ¿estamos ganando o estamos perdiendo? Tomando en cuenta que la inflación es el 3%, ¿estamos ganando o estamos perdiendo a la hora de tener nuestro dinero en una institución bancaria, en una cuenta de ahorros? Si nos cuesta el 3% y nos paga solamente, el banco solamente nos paga 0.03, eso indica que estamos perdiendo 2.97% año con año mientras que tengamos nuestro dinero en la cuenta bancaria. Por eso, compañeros, es importante identificar vehículos financieros que nos van a ayudar a obtener rendimientos mayores, superiores al 3% a lo que nos cuesta la inflación. Por eso es importante manejar nuestras finanzas, nuestro dinero y saber las reglas del juego, las reglas del dinero para tomar ventaja de ellas y salir ganando. Y no permitir que el banco sea quien gana con nuestro dinero. Porque si usted tiene $10,000 en la institución bancaria, usted va a recibir $3 al año y el banco utiliza sus $10,000 y se los presta a su vecino, a su compadre, a su amigo, o es más, hasta a un familiar suyo mismo, y le cobra el 8, el 10, el 15, el 20 o hasta el 25% de interés. ¿Por qué?
porque bien puede hacer préstamos de auto, de casa o tarjetas de crédito y utilizando su dinero para financiarlos. Y así la institución bancaria hace su agosto, hace su dinero, hace ganancias con su dinero. Y quien pierde es usted. Entonces, con eso concluimos esa parte y voy a cederle nuevamente la palabra a mi compañero, Ricardo, para entrar al próximo tema. Pues ahora damos inicio al capítulo número 8 de su volumen número 2. Capítulo número 8. ¿De qué se trata este capítulo? El cuidado de salud en la jubilación. ¿Por qué hablamos de este tema? Bueno, porque simplemente la mayoría de los asesores financieros alrededor del país no toman en cuenta el cuidado de salud en la jubilación como parte de una planeación eficiente o eficaz o estratégica. Obviamente ya hablamos de otro tipo de riesgos, por ejemplo el riesgo de la bolsa de valores, etc. Pero también este es un riesgo latente, sumamente latente, que puede hasta cierto punto crear una catástrofe ante su patrimonio, ante su dinero, el cual usted se ha sacrificado tantos años, esfuerzo y sudor para acumular, como para arriesgarlo así tan fácil ante una crisis de salud. Veamos. En esta sección estaremos hablando de cómo el cuidado de salud nos afecta o le afecta a la hora de la jubilación. Estaremos hablando de las reglas de Medicaid. Estaremos hablando de las reglas de un community spouse, de un cónyuge, y ya hablaremos y explicaremos qué significa eso. Y estaremos hablando de las 4 formas alternativas de cómo pagar por el cuidado médico de salud en la jubilación, y también las innovadoras o recientes formas de cómo mitigar para el cuidado de salud en la jubilación. Así es que veamos y desglosemos este tema. La vieja forma de pensar, el viejo paradigma, indica que Medicare va a pagar por los gastos de cuidado de salud a largo plazo. Bueno, déjenme decirles que Medicare no paga el 100% de los gastos, así que esto no está necesariamente correcto, pero esa es la forma vieja de pensar. Eso es como pensaban nuestros padres y abuelos y antepasados. La segunda, que usted puede regalar los bienes o traspasarlos a otras personas o a terceras personas para poder calificar para Medicaid. Medicaid es un programa gubernamental para personas de bajos recursos que necesitan ayuda, pero es una vieja forma de pensar que hoy en día ya no es necesariamente correcta. La tercera dice, bueno, que a lo mejor nuestros hijos nos cuidarán en la hora o en la etapa de jubilación. Posiblemente. La cuarta, que usted no va a necesitar el cuidado de salud en la jubilación. Bueno, quizás ahorita se siente joven y no cree que va a caer en una enfermedad crítica o terminal. Así es de que todo puede cambiar. Y la quinta, hay 3 maneras de mitigar los gastos y el riesgo del cuidado de salud en la jubilación. ¿Y cuáles son esos 3? Bueno, una que usted los puede pagar por sí mismo. Otra que puede depender de los familiares que lo cuiden en la etapa de jubilación. Y que a lo mejor puede comprar un seguro para cuidado médico de salud, que sí es viable, pero es carísimo, ¿no? Esta es la forma vieja de pensar. Hoy en día, en la época moderna, el nuevo paradigma nos indica que el promedio de costo mensual para el cuidado de salud inclusive ya superó los $7,000, anda en $8,000 por mes. Y más del 70% de los jubilados necesitarán el cuidado de salud durante la jubilación. Es decir, 7 de cada 10 o 70 de cada 100 personas jubiladas van a necesitar el cuidado de salud en la jubilación. Y la tercera indica
que Medicare no va a pagar el cuidado de salud. Y tiene razón, Medicare solamente le cubre el 80%. Recuerda que Medicare es para las personas que ya cumplieron 65 años de edad y aplican para la tarjetita roja, blanca y azul, que les paga para el cuidado médico, pero solamente el 80%. Y Medicaid solamente le puede ayudar. Medicaid, recuerde que es para las personas de bajos recursos, pero hay reglas a seguir, no todos califican. Además, Medicaid se fija en un periodo de 5 años atrás para ver que usted no haya violado ciertas reglas para que pueda calificar para el beneficio de salud de Medicaid, o sea, la ayuda extra para las personas de bajos recursos. Así es que el nuevo paradigma también indica, como la número 6 dice, que el cuidado de salud puede ser devastador a la hora de la jubilación si usted no tiene una planeación adecuada. Y también sabemos que los hijos no van a ser la forma más prudente en la cual usted debe de apoyarse para el cuidado de salud en la jubilación. Quizás en la cultura hispana le puedo creer un poco, pero definitivamente en otras culturas no es así. En otras culturas los mandan al asilo o ¿cómo le llaman aquí a los... ¿cuál es la palabra de nursing homes, etcétera, ¿no? Que viene siendo un asilo. Y la octava nota indica que el seguro para cuidado de salud en la jubilación es extremadamente caro, y sí lo es. Así es que hay que tomar en cuenta todos estos puntos. Bueno, ahora veremos cuáles son las reglas a seguir para que usted pueda obtener ayuda del gobierno a través de Medicaid. En primer lugar, tiene que llenar ciertos requisitos financieros, es decir, tiene que ser una persona de bajos recursos para calificar para la ayuda del gobierno por medio de Medicaid. Por supuesto, tiene sentido, es para personas de bajos recursos. Y eso quiere decir que si usted cae como paciente en un asilo para donde requiere cuidados, pues usted no debe de contar con más de $2,000 de bienes. Es decir, si usted tiene más de $2,000 en bienes, usted queda descalificado. No puede calificar para este programa. Y también indica que el community spouse, o sea, el cónyuge, su esposa, su pareja o esposo, no puede tener más de $117,000 en bienes. O sea que si tiene ciertos bienes, casas, inversiones, carros, etcétera, y exceden $117,000, también queda descalificado su cónyuge. En cuanto a ingresos, varía por cada estado, pero usualmente no puede generar o ganar más de $2,500 por mes. Esto es para el cónyuge. En otras palabras, vamos a decir que María y José, vamos a decir que José cae al asilo o donde requiere cuidado de salud a largo plazo. José no debe de tener más de $2,000 de bienes para calificar, y María, la esposa, no debe de ganar más de $2,500 ni tener más de $117,000 para que califiquen. Entonces, ¿cómo pagaría usted el cuidado de salud en la jubilación? Les recuerdo que este tema es sumamente importante porque más del 90% de los jubilados no hacen su planeación para protegerse sobre esto que atenta su patrimonio, su jubilación. Quizás tomaron en cuenta protegerse contra la bolsa de valores con planes que protegen el principal, quizás tomaron otras medidas, otras estrategias, pero los asesores financieros tradicionales no toman en cuenta este tema del cuidado de salud en la jubilación. Por ende, puede ser catastrófico. Hay 4 maneras de cómo pagar el cuidado de salud. Bueno, una es, usted lo puede pagar por usted mismo. Ya sabemos que es carísimo, cuesta más de $8,000 al mes. Imagínese, trabajó toda una vida para acumular riqueza, para que lo venga desplomando con el cuidado de salud. Entonces, no le sirvió de mucho. La otra es depender de un familiar para que le dé cuidado en la hora de la jubilación si tiene una enfermedad crítica o terminal. Esa no sería la mejor opción. O quizás comprar un seguro de salud para la jubilación, que son extremadamente caros, bastante caros. O la otra opción
Tener un seguro de vida que le proporcione doble valor para el cuidado de salud. Ah, sí, escuchó bien, un seguro de vida. Pero no estamos hablando del seguro de vida tradicional del cual usted está pensando. Estamos hablando de un tipo de seguro de vida, el cual tiene varios beneficios. Aparte del seguro, en caso de fallecimiento, tiene ahorros y acumulación para que lo utilice para emergencias, para la colegiatura o para la jubilación específicamente. Y no nada más eso. También tiene beneficios en vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que fallecer para utilizarlo. Porque si usted padece de una enfermedad crítica, crónica o terminal, usted puede utilizar el seguro de vida en vida para estos propósitos y que no tenga que gastar todo su patrimonio, lo que le costó 30, 40 años de acumulación para que lo desplome en los cuidados de salud. No tiene que pasar eso. Puede echarle mano a ese seguro de vida que fue estructurado adecuadamente. ¿Cuál de estas sería la opción para usted? Bueno, eso depende de con quién consultó usted durante la etapa de acumulación, durante los años que trabajó. Por eso es importante acudir con un asesor financiero que tenga los conocimientos para que para que diseñe el mejor plan, la mejor estrategia para su situación. Por ende, Mauricio y yo nos pondremos a sus órdenes y esperamos que usted nos tome en cuenta a la hora de hacer cualquier decisión en su planeación para propósitos de jubilación o para propósitos de acumulación o para propósitos de mover dinero o cualquier sea su situación. Estamos aquí a la orden. Recuerde que no hay cobro por la consulta en lo absoluto. Bien, hablemos del seguro. El seguro para cuidado de salud en la jubilación, ya habíamos mencionado que es extremadamente caro, y no solamente eso, sino que la aprobación depende de su movilidad, no depende de mortalidad, depende de su movilidad. Es decir, si tiene problemas con la espalda o coyunturas, es posible que no califique, que lo dejen descalificado y por ende no va a poder conseguir uno. Si usted no puede desempeñar 2 de 6 actividades típicas rutinarias, entonces queda descalificado. ¿Y cuáles son esas actividades? Bueno, como comer, bañarse, vestirse, ir al baño o transferirse, caminar o contingencia. Si usted no puede desempeñar 2 de todas esas actividades, queda descalificado para ese tipo de seguro. Como pueden ver, es difícil de calificar para ello y si califica es extremadamente caro. Así es de que, y además si llegara a calificar, ese plan funciona como de reembolso, es decir, primero usted tiene que hacer los pagos y después le reembolsan. Quiere decir que tiene que desembolsar de su bolsillo cualquier índole o cualquier problema médico que tenga, va a tener que gastar de su bolsillo y después esperar a que le reembolsen. Puede ser tedioso, por eso anticipamos que usted mejor planee con anticipación con otro tipo de estrategia para que no se vea afectado. Ok, bien, para continuar con esta sección, ¿cuál sería la alternativa entonces? Bueno, para mitigar y protegerse ante una catástrofe que tenga que ver con cuidado de salud en la jubilación, usted puede incorporar un seguro de vida desde los años de acumulación, desde que empieza a trabajar. Repito, no estamos hablando del seguro de vida tradicional, estamos hablando del seguro de vida del que hablamos anteriormente. Bueno, para elaborar aquí cuál es la alternativa para contrarrestar este tema del seguro de salud en la jubilación y que no se acabe su patrimonio, estamos hablando de utilizar un seguro de vida. ¿Qué seguro de vida estamos hablando? Si recordarán la gráfica que había hecho nuestro compañero Mauricio cuando hizo las cubetas de taxable ahora, taxable después y taxable nunca, si recuerdan claramente que él habló del LIRP, Life Insurance Retirement Plan. Life Insurance Retirement Plan. Bueno, pues ¿qué creen? Que este tipo de plan
sí, efectivamente puede ser un seguro de vida, pero no es el seguro de vida tradicional que usted está pensando. Este tipo de plan está estructurado y diseñado específicamente para la acumulación. Es una herramienta financiera diseñada para protección, por supuesto, pero para acumular riqueza si está diseñado adecuadamente y que califique con las reglas del IRS. Así como el 401k está diseñado para calificar con las reglas del 401k, este plan está diseñado adecuadamente siempre y cuando siga las reglas del IRS bajo el código 7702. Este plan le puede proporcionar muchas ventajas. Ya dijimos que le puede proporcionar como una herramienta para acumulación porque está vinculado a la bolsa de valores. Es más, funciona así como esto. Está indexado para acumular riqueza, para que usted tenga patrimonio a la hora de la jubilación o para la colegiatura de sus hijos. Tiene la flexibilidad de autoprestarse dinero, tal como cuando usted se autopresta del 401k o si saca, un punto importante a aclarar, si usted saca dinero del 401k y no tiene la edad de 59 años y medio, tiene que pagar el 10% de penalidad más 20 o 25% de impuesto, para un total de 35% al IRS. Aquí en este plan, como tiene acumulación, usted se puede autoprestar, no tiene que pagar el impuesto y no tiene que pagar la penalidad. Y tiene la ventaja de que estando estructurado adecuadamente con este código del IRS, usted puede utilizarlo también para financiar los costos de cuidado de salud en la jubilación, porque usted puede acceder hasta un 2% del total del seguro de vida para propósitos de cuidado de salud en la jubilación. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que se estructura un plan como este, aquí, para acumular riqueza. Si usted necesita dinero, se puede autoprestar, no tiene que pagar el 10% de penalidad, no paga impuestos, y si llegase a tener una enfermedad crítica, crónica o una enfermedad terminal, usted puede acceder un 2% del seguro de vida. Vamos a decir, si el seguro de vida es de $300,000, puede accesar 2% de 300,000, son $6,000 mensuales para propósitos de pagar el cuidado de salud en la jubilación. Es decir, no tiene que fallecer para utilizar el seguro de vida en vida. Por eso siempre recalcamos la importancia de, dentro de su planeación, establecer un plan similar a este que siga las reglas del IRS 7702, muy similar a como el 401k sigue las reglas del código 401k. Así es de que esta es una alternativa de cómo usted puede utilizar esta herramienta financiera. Así es de que no nada más ese es un seguro de vida, sino va más allá que eso. Para resumir este capítulo 8 del cuidado de salud en la jubilación, tenemos aquí que el cuidado del seguro de salud en la jubilación puede ser devastador para usted. Es decir, si cae enfermo, una enfermedad crónica, crítica o terminal y no tiene un plan de contingencia o no tiene el seguro de vida del cual estamos hablando, entonces puede ser devastador. Sabemos que Medicaid, el programa gubernamental para personas de bajos recursos, solamente va a acudir a su ayuda si usted tiene menos de $2,000. Si tiene más de $2,000, pues lo va a hacer que gaste todo su dinero, aunque tenga 100,000, no importa lo que tenga, lo va a hacer que gaste todo hasta que nada más le queden $2,000 y es cuando entran al auxilio a ayudar. ¿Ya para qué? Ya gastó toda su fortuna, que no le suceda eso. Y la 3, el cónyuge solamente califica con ciertas restricciones, no debe de ganar de ciertos límites, como ya lo mencionamos. La 4 indica, bueno, ¿cómo solventaría usted los gastos? Hay 4 formas. 1, que esté asegurado usted mismo. 2, que dependa de un familiar, que no es muy recomendable.
3, que compre un seguro para cuidado de salud en la jubilación, que es extremadamente caro y es difícil que califique. O la alternativa, como ya explicamos, ¿por qué no utilizar una herramienta financiera que posiblemente ya es parte de su vida? Porque si durante los años de acumulación y de trabajo tuvo la consejería de un asesor financiero con conocimiento, seguramente ya se lo habría recomendado. Y si no se lo habría recomendado, entonces nunca es tarde para iniciarlo, porque lo puede utilizar como una herramienta financiera que le puede traer varios beneficios. Y uno de ellos es acceso para financiar los costos de cuidado de salud en la jubilación. Con esto culminamos este capítulo número 8 de cuidado de salud. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Mauricio para continuar con el siguiente capítulo. Pues muy bien, estamos ya en la recta final de este curso. Espero que hasta el momento haya valido la pena la inversión que están haciendo. Y pues bueno, hay una sección bono, como lo promovimos en nuestro video promocional. Esta sección bono nos va a ayudar a entender la diferencia entre lo que es gestión activa y gestión pasiva en nuestro dinero, que son dos modelos de inversión, que es muy importante entender la diferencia para que podamos identificar cuál es la que tenemos en este momento y si la otra alternativa puede ser mejor. Bueno, hemos llamado esta sección 9, que no está en su manual, no está en su material, pero sí les recomiendo, ahí hay bastante espacio para escribir y tomar nota. Vamos a hablar sobre cómo proteger tu dinero rojo. Si volvemos a aquellas cubetitas del dinero amarillo, dinero verde y dinero rojo, hablábamos que el dinero rojo es aquel que puede fluctuar, que puede subir y puede bajar. Estamos hablando pues de lo que es inversiones en mercado de papel, que es el mercado de la bolsa accionaria de valores. Entonces, me gustaría iniciar esta etapa hablando sobre la importancia que juegan nuestras emociones al momento de invertir. Y es que nadie entra a la bolsa de valores o invierte con la idea de perder. Todo el mundo hacemos las inversiones, incluso aceptamos cierto riesgo con la idea de ganar. Así que iniciamos con optimismo. Aquí lo que ven en esta gráfica es un periodo del 2004 al 2013 y cómo se ha comportado la bolsa de valores, específicamente hablando el índice del S&P 500 o el S&P 500, que básicamente encierra o agrupa, mejor dicho, las 500 compañías de Estados Unidos más fuertes. Entonces les decía que entramos a este mundo de las inversiones con optimismo. Y conforme vemos que nuestro dinero o los valores de nuestras inversiones van incrementándose, ese optimismo pues se vuelve en emoción, lo cual puede llegar incluso a volverse un sentimiento de euforia. Es decir, es cuando está creciendo la bolsa y no deja de subir y crecer y vemos que nuestra inversión sube y sube, llegamos realmente a emocionarnos demasiado y pensar que es la mejor decisión que hayamos hecho. Hasta que viene lo contrario, pues todo lo que sube, como hemos escuchado, tiene que bajar. Y como vemos en esta gráfica, el mercado, después de haber pasado aquellos 3 años de recesión del 2001, 2002 y 2003, que fue a raíz del atentado terrorista del 11 de septiembre, comenzamos a crecer. Hubo 5 años de crecimiento bastante saludables. Y después, en este 2008, es que comenzamos, si bien recuerdan, a experimentar aquel descalabro, aquel desplome en la bolsa de valores que no era tan aparente en los primeros meses, pero ya se veían ciertas noticias, ya había ciertas personas hablando de que venía una recesión, que tal vez no iba a ser tan significativa. Porque bueno, aquel crecimiento que venía precisamente o que se le acredita al sector inmobiliario y a la facilidad de crédito, había un crecimiento económico muy considerable, pues vino eso a comenzar a caer después del 2008.
pero estamos hablando de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tus inversiones comienzan a caer, cuando aquellas ganancias que tenías las comienzas a perder, se apodera de nosotros emociones como ansiedad, como el temor. Incluso podemos caer en depresión cuando vemos que nuestros $100,000 o nuestros $200,000 se vuelven 100,000 o los 100,000 50,000 o menos, y vemos como 5 años de crecimiento en cuestión de meses se desvanecen, como ocurrió en el 2008, pues se apodera de nosotros esos sentimientos, incluso hasta de pánico, ¿no? Que llamamos a nuestro asesor de inversiones y buscamos respuestas para solo encontrar la respuesta que es la más típica, que seguramente muchos de ustedes escucharon, si es que buscaban respuestas en aquel entonces de su asesor de inversiones, que básicamente su respuesta era: espérate, así es el mercado, las cosas así como suben, bajan, y eventualmente habrá una recuperación. Mas, sin embargo, es más difícil o es muy difícil mantenerte en una disciplina de inversión cuando estás viendo que tus inversiones están cayendo más de la mitad, y es donde tomamos decisiones a veces de salirnos del mercado, tomar nuestras fichas, las que queden, y ponerlas en un lugar seguro para nunca más volver a regresar, porque las emociones juegan un rol un rol importante, pero también nos hacen tomar decisiones que en muchas de las ocasiones son decisiones equivocadas, cuando se apodera el pánico, ¿no? Y entonces es importante, ¿por qué entender esto? Porque la mayoría de las personas no tienen el rendimiento que el mercado ha dado precisamente porque se han dejado llevar por sus emociones. Mientras que el S&P 500 puede haber tenido un rendimiento del 8% al 9% en los últimos 25 30 años, la mayoría de las personas que invierten en la bolsa de valores no tienen ese rendimiento porque se dejan influenciar por las emociones. ¿Y quién no? Al final del día somos seres humanos que reaccionamos a estas emociones y tomamos esas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas que entran a la bolsa de valores e invertir cuando ya cuando todo el mundo está hablando maravillas de de las ganancias que están teniendo, y pues obviamente podríamos decir que estamos entrando ya en un momento tarde para después salirnos cuando hemos tenido la pérdida, y por eso no logramos tener un crecimiento de tal forma? Pero bueno, ¿cómo hacemos la transición de hablar de cómo nos afectan las emociones a entender la diferencia entre lo que es gestión activa y gestión pasiva, que es manejo, que son modelos de inversión prácticamente diferentes? Y bueno, con esta gráfica que estoy mostrando aquí, lo que quiero que vean es que las ganancias que a veces nos toma 4 o 5 años en acumular o en lograr un crecimiento, lo podemos perder en cuestión de solamente un año o menos, y que las pérdidas nos afectan muchísimo más de lo que las ganancias nos ayudan. Voy a repetir eso una vez más. Las pérdidas nos afectan mucho más que lo que las ganancias nos ayudan, y por lo general las pérdidas son más rápidas, ocurren en tiempos mucho más cortos de lo que dura una recuperación en ocurrir. Como vemos aquí en una gráfica de lo que fue el S&P de 1997 al 2015, vemos cómo se tomó casi 4 años tener un crecimiento que perdimos básicamente en el 2001 al 2002. Fue 5 años de crecimiento, se desvanecen en 2, para después tener otros 5 años de crecimiento para perderlos solamente en menos de un año, y después estar en otro crecimiento y que seguramente va a tener pues una corrección, como ha ocurrido históricamente cada 5 a 7 años. Entonces, ¿qué es lo que quiero realmente que se lleven de esta sección? Que más que estar buscando dónde tener altos rendimientos, lo que tenemos que estar haciendo es buscar cómo no perder lo que vamos ganando. Porque, repito, por tercera vez, las pérdidas nos pegan mucho más fuerte que lo que las ganancias nos ayudan.
Entonces, hay que buscar cómo no perder. Obviamente sin dejar de buscar oportunidades, pero más importante aún, cómo no perder principal y lo ya ganado. Por ejemplo, esta gráfica que voy a mostrarles aquí nos indica o nos muestra cuántas correcciones han habido. De nuevo, la corrección es pérdidas, colapsos, crisis que hemos vivido, o bueno, al menos yo no he vivido todas estas porque estamos hablando de 1920, 1930, pero históricamente lo que ha pasado desde 1929, que estos son lo que se consideran bear markets, y bear markets son periodos de recesión, periodos de contracción, de correcciones en la bolsa de valores. Entonces, esa contracción o corrección que ocurrió, que inició en septiembre de 1929 y que duró hasta junio de 1932, es decir, que duró 33 meses, donde el mercado perdió casi el 87% de su valor y que tomó 25 años para volver a recuperarse. Entonces, obviamente estamos hablando de la recesión más grande que ha ocurrido en la historia. Pero 25 años, tener que esperar 25 años para nada más volverte a recuperar. No sé cuántas personas tendrían 25 años. Imagínate a alguien que llegó a los 65 y ocurre una recesión como la de 1929 y tenga que esperar 25 años. Yo creo que ya no alcanzaría, ¿no? Obviamente fue la recesión más grande, pero veamos lo demás. De 1933 a 1935 hubo otra corrección que duró 20 meses y el mercado cayó casi el 34%, 33.9 para ser específicos, y tomó 2.3 años en volverse a recuperar. 1937 a 1938, otra corrección casi como la del 2008, más del 54% de corrección que tuvo la bolsa de valores. Quiero que vean los tiempos, cada cuándo está ocurriendo esto, para que vean históricamente lo que ha pasado y lo que podría venir en los próximos 20, 30 años y a futuro. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, 1938 a 1942, otra corrección de más del 45%. Y para no hacerles esto muy largo, pues la gráfica las vamos a poner en su pantalla para que ustedes la puedan analizar. Podemos ver que ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correcciones de 1929 hasta nada más al 2009. Así que si vemos cada cuándo está ocurriendo esto, podemos ver que es un promedio de cada 5 a 7 años estamos viendo una corrección que nos da pérdidas mayores al 20%, pues todas las que estamos viendo aquí son mayores del 20%, excepto una que es del 20%, que fue el de los años 90, que fue una corrección básicamente de 3 meses. Y entonces mi pregunta para ustedes sería, sobre todo si estás próximo a la jubilación o ya jubilado, es ¿cuántos menos 20 o menos 30 o menos 40 crees que tus ahorros pueden tolerar? Tomando en cuenta que ya estás tomando dinero de ahí o que lo vas a ocupar para retiro. ¿Cuántos menos 20, menos 30 o menos 40 puede tu portafolio, tus ahorros soportar en los años de jubilación? Mi respuesta sería que no puedes soportar ni uno solo. ¿Y cuántos vamos a vivir suponiendo que el 2017 sea el año de tu jubilación? Dependiendo de cuando te jubiles, obviamente, pero suponiendo que fuera hoy el día de tu jubilación y que tienes 20 años de jubilación, que vas a vivir 20 a 25 años en jubilación y cada 5 años a 6 años habría una corrección de esta magnitud. Sí puedes ver cómo probablemente pondrías en riesgo tu calidad de vida en jubilación por no tener algún plan para protegerte. Pues es una buena gráfica que vale la pena repasar. Ahora, ya para cerrar entonces, es importante entender la diferencia entre lo que la mayoría de las personas están haciendo con su dinero, que sería, y hablo de cómo lo están manejando. Pues la mayoría de las personas que tienen un 401k o que tienen un IRA o han ido a su banco seguramente tienen el famoso modelo de buy and hold, es decir,
te recomendaron invertir en un cierto pues grupo de fondos y ahí se queda el dinero y va a subir de acuerdo a cómo esté el mercado y va a bajar y va a subir y va a bajar. Realmente no hay una gestión activa. Sube cuando el mercado sube y baja cuando el mercado baja. Eso es el famoso buy and hold. Después tenemos la parte que es el active management o tactical management, también se conoce, que es una gestión activa. Es decir, ahí quien sea el administrador de esa inversión va a estar constantemente monitoreando, va a estar midiendo o más bien analizando tendencias y viendo indicadores para determinar cuándo es que puede hacer movimientos para no perder tanto si es que hay una corrección. Aprovecho para decir por quinta ocasión, creo que es importante y es más importante protegerte de pérdidas que estar buscando altos rendimientos. Entonces, como vemos aquí, lo que estoy poniendo en la pantalla son simplemente modelos o son portafolios que demuestran que aunque haya habido una buena diversificación, en el 2008, aún con toda y la diversificación, aún perdieron 20%, aún perdieron casi 30%, y que son portafolios de instituciones muy respetadas, muy reconocidas, y que son portafolios altamente diversificados, muy sofisticados. Y aún así, como Ricardo mencionaba, aquellos riesgos sistémicos o riesgos no sistémicos, cuando tenemos una crisis global o un riesgo sistémico, no hay cantidad de diversificación que pueda protegerte en su totalidad. Por eso hablamos de incorporar el plan personal de protección o el plan, perdón, de protección de principal, para que esto no ocurra o que no tengamos 20 o 30% de pérdidas cuando venga una recesión. Entonces, estas gráficas son importantes verlas porque pues vuelven a recalcar esa parte. Ahora, esta frase que vemos aquí, que es de drawdowns impede the ability to compound and grow your dollars. Es decir, que cuando hay una caída, eso es lo que impide que puedas tener un interés compuesto, una ganancia compuesta en tu dinero. Por eso, de nuevo, es como protegernos de caídas. Esta gráfica es extremadamente importante, quiero que prestemos atención, la analicemos, porque desde 1950, como ven aquí, vemos como el S&P, de nuevo, estamos hablando del índice más importante, es el índice que todo mundo sigue, el S&P 500, vemos como desde 1950, pues ahí ha estado, y este índice ha mostrado un crecimiento con una volatilidad, pues digamos que es normal o no muy drástica. Vemos el volumen, o sea, cuando me refiero al volumen vemos cuánto, la cantidad de dinero, por ejemplo, pues la cantidad de dinero que esté representándose en ese índice, pues determina el volumen. Pero vemos cómo está ese índice creciendo con todo y volatilidad. Entonces, cuando los asesores tradicionales allá afuera nos dicen, no te preocupes, va a haber algo de volatilidad, pero hay siempre una tendencia a la alza, están hablando del 2050, 2060, 2070, 1900, estamos hablando de 1900, yo estoy hablando de los años 2000. Están hablando de 1950, 60, 70, los 80, pues podemos ver que durante 10, 20, 30, 40 años es cierto que ha habido una volatilidad moderada y que siempre ha ido a la alza. Pero ojo, porque justamente entrando al siglo XXI, ¿qué es lo que ha pasado? Esto que ven aquí no se parece nada. Este nivel de volatilidad no se parece a lo que se vivió de los años 50 a los 90. Y si este es lo nuevo, es decir, si esta es la nueva tendencia de volatilidad por todo lo que está pasando, los avances en tecnología, hoy en día podemos comprar una acción y venderla en nuestro celular. Hoy en día existen computadoras muy avanzadas que hacen muchas de la compra y venta de las inversiones de forma automática.
Entonces es muy difícil competir y hoy hay que prestar muchísima atención de lo que estamos haciendo, porque si esta es la nueva tendencia, entonces ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Y estas correcciones que vemos aquí, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2001 y 2 y en el 2008, ahorita hemos estado en crecimiento, vamos a ver qué tan profunda y qué tan larga realmente va a ser la próxima corrección, pero si ven, no es lo mismo. Y entonces, para poder prevenir estas enormes pérdidas, tenemos que manejar o tener una gestión tal vez diferente sobre nuestro dinero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre buy and hold, es decir, gestión pasiva, o tactical management o gestión activa? Es que en gestión pasiva, como les decía, es básicamente quedarte ahí en la bolsa de valores si sube o baja. Obviamente no hay que ser un genio para hacer dinero cuando el mercado está subiendo. El detalle está en saber cómo proteger el dinero cuando el mercado está cayendo. Y entonces, en esta gestión activa, como ven en la gráfica verde, se trata de que nos podamos salir del mercado de alguna forma, o podamos mitigar ese riesgo cuando todos los indicadores nos están diciendo que viene una corrección. Y entonces, muy pocas personas tienen la gestión activa y la mayoría tienen la gestión pasiva, porque es lo que se viene haciendo desde hace 50, 60 años atrás. Entonces, ahora ya sabes la diferencia y puedes preguntar. Y con esto me gustaría hablar sobre las 5 razones por las cuales fracasamos en una buena planeación financiera. La primera es que nos dejamos llevar por nuestras emociones. Las emociones son las que toman a veces las decisiones más importantes, y por lo general, si lo hacemos meramente en emoción, no todo el tiempo es la correcta. No tenemos un plan para pagar menos impuestos. Ignoramos los efectos que la inflación puede tener en nuestro dinero. Y no hay un plan financiero. Gastamos más tiempo, sinceramente, haciendo o planeando unas vacaciones que sentándonos con alguna persona que nos pueda dar una segunda opinión sobre lo que estamos haciendo con nuestro plan financiero. Y creo que la más importante es la postergación. La postergación, el dejar para mañana y para mañana y para mañana algo tan importante y algo a lo cual el tiempo es el fertilizante más importante. Porque podemos tener un buen modelo de inversión, pero si no lo fertilizamos con tiempo, no va a poder crecer como pudiera hacerlo. Y pues bueno, siempre se trata de hacer una planeación previo, de tener de ser proactivos y no reactivos a una situación. Ser proactivo es planear con anticipación qué es lo que se quiere y cómo es que podemos llegar ahí. Entonces, como dice Albert Einstein, ¿cuál es la definición de la locura? Hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Entonces, con esto estamos ya dando por terminada lo que es nuestra clase. Espero la hayan disfrutado, pero no quiero que terminemos sin que tengas acceso a los siguientes reportes, que si te acercas con nosotros, si pides una segunda opinión, queremos hacerte llegar esto, queremos entregarte esto, para que no se quede nada más en teoría y en un conocimiento general todo lo que has escuchado en este curso, sino que lo puedas ver a todo color tu situación particular. Si tienes un plan de IRA, un 401k, 403b o un SEP, queremos entregarte un análisis, un IRA análisis que incluye todos estos planes de retiro, donde puedes ver específicamente cuánto sería lo que le pagarías al tío Sam continuando en el camino que te encuentras en este momento. Porque recuerda, el dinero que tienes ahí tal vez no ha pagado impuesto a la fecha, pero el momento en que comiences a retirar dinero, vas a tener que ir pagando un impuesto cada año. Y hay un reporte que nosotros te queremos entregar que te muestra cuánto es lo que te tocaría a ti, cuánto le toca al tío Sam, y lo más importante es qué puedes hacer para quedarte con más dinero. Si tienes una estrategia para rescatar o poder incluso sacar decenas de miles, si no es que cientos de miles de dólares de tu plan de retiro sin pagar impuestos. Este es un plan que la mayoría de las personas que vemos no tienen. El plan es
voy a aportar a mi 401k, a mi IRA, y el día que te ocupe voy a sacar, y este es el plan. No es el plan que quieres, vas a pagar demasiado impuesto y hay estrategias o cosas que puedes hacer para minimizarlo. Otra de las cosas que es importante que sepas es cuándo puedes tomar tu seguro social. Si eres de las personas que ha pensado que lo tomo a los 62 o lo tomo a los 65, no necesariamente es la regla a seguir. Hay que tomar otras cosas en consideración, como por ejemplo la edad que tienes, tu salud, dónde tienes las inversiones, y tal vez determinar si te conviene tomar el seguro social a temprana edad o a edades más avanzadas para tener para poderlo maximizar. Entonces hay un reporte que te podemos hacer llegar que te muestra cuándo sería el momento más indicado para poder disponer de tu seguro social. Este reporte, que es el tercero, creo que es muy importante, porque al final del día, todo el recurso y el dinero que acumules es para que puedas tener un ingreso estable durante los años de retiro. Entonces, una de las cosas que hacemos para ti es darte un reporte que muestra cómo es que el dinero no se terminaría en los 20 o 25 años que puedas estar en retiro. Así que creemos que este reporte es realmente muy, muy valioso para las personas. Otra cosa que también podemos agregar es que sepas un reporte donde puedas ver cuánto es lo que te está costando los planes que tienes en este momento. Pues déjame decirte, si no lo sabías, todos los planes, absolutamente todos, tienen un costo. Y los que no tienen costo, de alguna manera, el costo es como indirecto, porque no tienes oportunidad. Y el tener más costos de los que debas tener puede mermar, puede realmente frenar tu crecimiento, te puede costar muchísimo dinero. Voy a darte un ejemplo. Si estás pagando, por ejemplo, 1% más de lo que tendrías que pagar, y eso lo pagas por 20 años de retiro, estás hablando de 20% menos de ingreso. Entonces es importante que sepas cuánto te está costando los planes financieros que tú tienes en este momento para ver si es que puedes ahorrarte dinero y tener más ingreso a futuro. En fin, eso creemos que teniendo estos reportes y teniendo esa segunda opinión vas a poder cambiar de manera considerable y de forma positiva el plan financiero que tienes. ¿Cómo es que puede funcionar esta sesión? La sesión sería en línea. Ustedes pueden hacer una llamada al teléfono que debe estar ahorita en la pantalla para concretar una cita con nosotros que haremos por medio de una videoconferencia, y en esta videoconferencia vamos a poder compartir con ustedes un conocimiento. Hoy en día con la tecnología es casi como si estuviésemos cara a cara. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a aprender muchísimas cosas, porque ahora vamos a entrar de lo general a lo específico con tu caso. Tomaría 30 minutos, 40 minutos la primera sesión. Eventualmente, si determinamos que hay oportunidad o que podemos mejorar significativamente tu situación, hacemos una segunda sesión donde vamos a aprender todavía muchísimo más. Y al decir vamos, es porque pues, bueno, nosotros vamos a poder ver qué se puede hacer y ustedes van a tener esa segunda opinión sobre todo lo que pueden mejorar con las recomendaciones que vamos a darles. Al final, una de tres cosas van a suceder. Una es que determinamos que hay oportunidad para mejorar y entonces pueden considerar que nosotros les ayudemos a implementar esas estrategias. Dos, nos damos cuenta que sí podemos ayudarles, pero que tal vez no es el momento adecuado para hacerlo y podemos dejarlo para un futuro. Cuando el momento sea más indicado. Y la tercera, pues le iba a mencionar, pero es básicamente nos damos cuenta que nos caímos bien y pues bueno, ahí termina todo, pero no creo que esa vaya a ser la solución o vaya a ser el resultado. Más bien lo que creo que va a pasar es que vamos a aprender muchísimo, vas a aprender muchísimo sobre lo que puedes hacer y no vas a volver a ver tus finanzas de la misma manera. Y vas a estar mucho mejor preparado y más listo para enfrentar un reto tan grande como es el reto de preparar para una jubilación. Así que
de nuevo, te hago la invitación a que te pongas en contacto con nosotros, que tengamos esa charla, que tengas tus reportes que acabamos de mencionar y así lo podemos hacer. Sí, mi estimado Ricardo, si puedes pasar para despedirnos. Fue un placer haber compartido contigo. Son más de ya 15 años, estamos laborando y me da mucho gusto que pudimos unir ahora esfuerzos para llevarle a las personas un curso que creo que es el más completo que existe en el mercado. Para nosotros es un gusto poder servirles. El hecho de que ustedes están viendo este curso significa que tienen el interés de cambiar sus vidas. El conocimiento es poder. Es vital que implementen los conceptos y las herramientas financieras que han aprendido aquí en este curso. Así de que de hecho esperamos que tomen la iniciativa y sabemos que lo harán. Así ustedes tendrán la oportunidad de entablar una cita con nosotros marcando el número que aparece en pantalla o a través de la liga que les aparece aquí abajo. Recuerden que no importa cuánto ganen, sino cómo manejan su dinero, lo que al final hace la diferencia. Así es, yo creo que ya todo lo que queríamos agregar hasta ahorita en el curso pues ya está entregado y esperamos poder tener una conversación personal con cada uno de ustedes y agregar más valor a su vida. Esa es nuestra intención.